Hola y bienvenidos al Centro Televisivo Tectón. Yo soy Jesús Ellas y os traigo 13 datos curiosos sobre la vida de San Francisco Javier. Son pocos los hombres que tienen el corazón tan grande como para responder a la llamada de Jesucristo e ir a evangelizar hasta los confines de la tierra. San Francisco Javier es uno de esos. Con razón ha sido llamado el gigante de la historia de las misiones, y el Papa Pío X lo nombró patrono oficial de las misiones extranjeras y de todas las obras relacionadas con la propagación de la fe. La oración del día de su fiesta dice así: Señor, tú has querido que varias naciones llegaran al conocimiento de la verdadera religión por medio de la predicación de San Francisco Javier. El famoso historiador Sir Walter Scott comentó: el protestante más rígido y el filósofo más indiferente no pueden negar que supo reunir el valor y la paciencia de un mártir con el buen sentido, la decisión, la agilidad mental y la habilidad del mejor negociador que haya ido nunca en embajada alguna. Es por este motivo que te traemos estos 13 datos. Primero, sus primeros años. Francisco nació en 1506 en el castillo de Javier, en Navarra, cerca de Pamplona, España. Era el Benjamín de la familia. A los 18 años fue a estudiar a la Universidad de París, en el Colegio de Santa Bárbara, donde en 1528 obtuvo el grado de licenciado. Dios estaba preparando grandes cosas, por lo que dispuso que Francisco Javier tuviese como compañero de la pensión a Pedro Fabre, que sería como él jesuita y luego beato. También providencialmente conoció a un extraño estudiante llamado Ignacio de Loyola, ya bastante mayor que sus compañeros. Segundo, San Francisco de Loyola cambió su vida. Al principio Francisco rehusó la influencia de Ignacio, el cual le repetía la frase de Jesucristo: ¿de qué le sirve a un hombre ganar el mundo entero si pierde su alma? Este pensamiento al principio le parecía fastidioso y contrario a sus aspiraciones, pero poco a poco fue calando y retando su orgullo y vanidad. Por fin San Ignacio logró que Francisco se apartara un tiempo para hacer un retiro especial que el mismo Ignacio había desarrollado basado en su propia lucha por la santidad. Se trata de los ejercicios espirituales. Francisco fue guiado por Ignacio en aquellos días de profundo combate espiritual y quedó profundamente transformado por la gracia de Dios. Llegó a ser uno de los 7 primeros seguidores de San Ignacio, fundador de los jesuitas, consagrándose al servicio de Dios en Montmartre en 1534. Hicieron votos de absoluta pobreza y resolvieron ir a Tierra Santa para comenzar desde allí su obra misionera, poniéndose en todo caso a la total dependencia del Papa. Junto con ellos recibió la ordenación sacerdotal en Venecia 3 años más tarde y con ellos compartió las vicisitudes de la naciente compañía. Abandonado el proyecto de Tierra Santa, emprendieron camino hacia Roma, en donde Francisco colaboró con Ignacio en la redacción de las constituciones de la Compañía de Jesús. Bien dice el libro del Eclesiástico: encontrar un buen amigo es como encontrarse un gran tesoro. Tercero, su paso por Lisboa. En 1540 San Ignacio envió a San Francisco Javier a Simón Rodríguez a la India en su primera expedición misional de la Compañía de Jesús. Para embarcarse, Francisco Javier llegó a Lisboa hacia finales de junio. Inmediatamente fue a reunirse con el padre Rodríguez, quien se ocupaba de asistir e instruir a los enfermos en el hospital donde vivía. Javier se hospedó también ahí y ambos solían salir a instruir y catequizar en la ciudad. Pasaban los domingos oyendo confesiones en la corte, pues el rey Juan III los tenía en gran estima. Esa fue la razón por la que el padre Rodríguez tuvo que quedarse en Lisboa. También San Francisco Javier se vio obligado a permanecer allí 8 meses. Cuarto, misiones en la India. San Francisco, estando en Lisboa, escribió a San Ignacio: el rey no está todavía decidido a enviarnos a la India, porque piensa que aquí podremos servir al Señor tan eficazmente como allí. Pero Dios tenía otros planes y Francisco Javier partió hacia las misiones el 7 de abril de 1541, cuando tenía 35 años. El rey le entregó un breve escrito
por el que el Papa le nombraba nuncio apostólico en el Oriente. El monarca no pudo conseguir que aceptase más que un poco de ropa y algunos libros. Entre la tripulación y entre los pasajeros había gente de toda clase, de suerte que Javier tuvo que mediar entre reyertas, combatir la blasfemia, el juego y otros desórdenes. Francisco se encargó de catequizar a todos. Los domingos predicaba al pie del palo mayor de la nave. Convirtió su camarote en enfermería y se dedicó a cuidar a todos los enfermos, a pesar de que, al principio del viaje, los mareos le hicieron sufrir mucho, a él también. Pronto se desató a bordo una epidemia de escorbuto, y solo los misioneros se encargaban del cuidado de los enfermos. Por fin la expedición llegó a Goa el 6 de mayo de 1542, habiendo tardado el doble de lo normal. San Francisco Javier se estableció en el hospital hasta que llegaron sus compañeros, cuyo navío se había retrasado. Quinto, la pérdida de la fe entre los cristianos de las colonias. Goa era una colonia portuguesa desde 1510. Había ahí un número considerable de cristianos, con obispo, clero y varias iglesias. Desgraciadamente, muchos de los portugueses se habían dejado arrastrar por la ambición, la usura y los vicios, hasta el extremo de que muchos abandonaban la fe. Los sacramentos habían caído en desuso. La escandalosa conducta de los cristianos alejaba la fe a los infieles. Esto fue un reto para San Francisco Javier. Además, fuera de Goa, había a lo más 4 predicadores y ninguno de ellos era sacerdote. El misionero comenzó por instruir a los portugueses en los principios de la religión y a formar a los jóvenes en la práctica de la virtud. Después de pasar la mañana en asistir y consolar a los enfermos y a los presos en hospitales y prisiones miserables, recorría las calles tocando una campanita para llamar a los niños y a los esclavos al catecismo. Estos acudían en gran cantidad y el santo les enseñaba el credo, las oraciones y la práctica de la vida cristiana. Todos los domingos celebraba la misa a los leprosos, predicaba a los cristianos y a los hindúes y visitaba las casas. Su amabilidad y su caridad con el prójimo le ganaron muchas almas. Para instruir a los pequeños y a los ignorantes, el santo solía adaptar las verdades del cristianismo a la música popular, un método que tuvo tal éxito que poco después se cantaban las canciones que él había compuesto, lo mismo en las calles que en las casas, en los campos que en los talleres. Sexto, misionero con los Parabas. 5 meses más tarde se enteró Javier de que en las costas de pesquería, que se extienden frente a Celián, desde el cabo de Comorín hasta la isla Manar, habitaba la tribu de los Parabas. Estos habían aceptado el bautismo para obtener la protección de los portugueses contra los árabes y otros enemigos, pero por falta de instrucción conservaban aún las supersticiones del paganismo y practicaban sus errores. Javier partió en auxilio de esa tribu, que solo sabía que era cristiana y nada más. El santo hizo 13 veces aquel viaje tan peligroso. A pesar de la dificultad, aprendió el idioma nativo y se dedicó a instruir y a confirmar a los ya bautizados. Los Parabas, que hasta entonces no conocían siquiera el nombre de Cristo, recibieron el bautismo en grandes multitudes. Según parece, en aquella época Dios obró varias curaciones milagrosas por medio de Javier. Por su parte, Javier se adapta plenamente al pueblo con el que vivía. Con los pobres comía arroz y dormía en el suelo de una pobre choza. Dios le concedió maravillosas consolaciones interiores. Javier regresó a Goa en busca de otros misioneros y volvió a la tierra de los Parabas con 2 sacerdotes y un catequista indígena, y con Francisco Masila, a quienes dejó en diferentes puntos del país. Séptimo, el escándalo de los malos cristianos. Nada podía desanimar a Francisco. Si no encuentro una barca, dijo en una ocasión, iré nadando. Al ver la apatía de los cristianos ante la necesidad de evangelizar, comentó: si en esas islas hubiera minas de oro, los cristianos se precipitarían allá, pero no hay sino almas para salvar. Deseaba contagiar a todos con su celo evangelizador.
El sufrimiento de los nativos a manos de los paganos y de los portugueses se convirtió en lo que él describía como una espina que me llevó constantemente en el corazón. Poco tiempo después, San Francisco Javier extendió sus actividades en Travancore. Enseguida escribió al padre Masilas que fuese a organizar la iglesia entre los nuevos convertidos. En su tarea solía valerse al santo de los niños, a quienes seguramente divertía mucho repetir a otros lo que acababan de aprender de labios del misionero. Los Badagas del norte cayeron sobre los cristianos de Comoín y Tuticorín, destrozando las poblaciones, asesinando a varios y se llevaron a otros muchos como esclavos. Ello entorpeció la obra misional del santo. De no haber sido por los esfuerzos infatigables del santo, el enemigo hubiese exterminado a los parabas. Y hay que decir, en honor de esa tribu, que su firmeza en la fe católica resistió a todos los embates. El reyezuelo de Jaffna, al enterarse de los progresos que había hecho el cristianismo en Manar, mandó asesinar ahí a 600 cristianos. Se cuentan muchas maravillas de los viajes de San Francisco Javier, además de la conversión de numerosos pecadores públicos europeos, a los que se ganaba con su exquisita cortesía. Se le atribuyen también otros milagros. Octavo, carta de protesta al rey. En 1545, el santo escribió desde Cochín al rey de Portugal, en la que le daba cuenta del estado de la misión. Habla del peligro en que estaban los neófitos de volver al paganismo. Escandalizados y desalentados por las injusticias y vejaciones que le imponen los propios oficiales de vuestra majestad, cuando nuestro Señor llame a vuestra majestad a juicio, oirá tal vez vuestra majestad las palabras airadas del Señor. ¿Por qué no castigaste a aquellos de tus súbditos sobre los que tenías autoridad y que me hicieron la guerra en la India? Noveno, Malaca y el gozo de servir al Señor. En la primavera de 1545, San Francisco Javier partió para Malaca, donde pasó 4 meses. Malaca era entonces una ciudad grande y próspera. Albuquerque la había conquistado para la corona portuguesa en 1511 y desde entonces se había convertido en un centro de costumbres licenciosas. El santo fue acogido en la ciudad con gran reverencia y cordialidad y tuvo cierto éxito en sus esfuerzos de reforma. En los 18 meses siguientes es difícil seguirle los pasos. Fue una época muy activa y particularmente interesante, pues la pasó en un mundo en gran parte desconocido, visitando ciertas islas a las que él da el nombre genérico de Molucas, y que es difícil identificar con exactitud. De vuelta a Malaca, el santo pasó ahí otros 4 meses predicando. Antes de volver a la India, oyó hablar del Japón a unos mercaderes portugueses, y conoció personalmente a un fugitivo del Japón, llamado Anjiro. Javier desembarcó nuevamente en la India, en enero de 1548. Pasó los siguientes 15 meses viajando sin descanso entre Goa, Ceilán y Cabo de Comorín, para consolidar su trabajo misionero y preparar su partida al misterioso Japón, en que hasta entonces no había penetrado ningún europeo. Décimo, viaje a Japón. En abril de 1549 partió de la India acompañado por otro sacerdote de la Compañía de Jesús y un hermano coadjutor. También se llevó a Anjiro, el fugitivo japonés que había tomado el nombre de Pablo, y por otros 2 japoneses que se habían convertido al cristianismo. El día de la fiesta de la Asunción desembarcaron en Kagoshima, Japón. En Kagoshima los habitantes los dejaron en paz. San Francisco Javier se dedicó a aprender el japonés, lo cual no era nada fácil para él. Al cabo de un año de trabajo, había logrado unas 100 conversiones. Ello provocó las sospechas de las autoridades locales, las cuales le prohibieron que siguiese predicando. Entonces el santo decidió trasladarse a otro sitio con sus compañeros, dejando a Pablo al cuidado de los neófitos. Antes de partir de Kagoshima, fue a visitar la fortaleza de Ichiku. Ahí convirtió a la esposa del jefe de la fortaleza, al criado de ésta, a algunas personas más, y dejó la nueva cristiandad al cargo del criado. 10 años más tarde, Luis de Almeida, médico y hermano coadjutor de la Compañía de Jesús, encontró en pleno fervor a esa cristiandad aislada. San Francisco Javier
se trasladó a Hirado, al norte de Nagasaki. El gobernador de la ciudad acogió bien a los misioneros, de suerte que en unas cuantas semanas pudieron hacer más de lo que habían hecho en Kagoshima en un año. El santo dejó esa cristiandad a cargo del padre de Torres y partió con el hermano Fernández y un japonés a Gamaguchi, en Honshu. Allí predicó en las calles y delante del gobernador, pero no tuvo ningún éxito y las gentes de la región se burlaron de él. Javier quería ir a Miyako, Kioto, que era entonces la principal ciudad del Japón. Después de trabajar en un mes en Gamayuchi, donde apenas cosechó algo más que afrentas, prosiguió el viaje con sus dos compañeros. En febrero llegaron los misioneros a Miyako. Una guerra civil hacía estragos en la ciudad. San Francisco Javier comprendió que, por el momento, no podía hacer ningún bien ahí, por lo cual volvió a Gamaguchi, 15 días después. Viendo que la pobreza de su persona se convertía en un obstáculo para llegar al gobernador, se vistió con gran pompa y fue al gobernador escoltado por sus compañeros. Le entregó las cartas que le había dado para el caso las autoridades de la India y le regaló una caja de música, un reloj y unos anteojos, entre otras cosas. El gobernador quedó encantado con esos regalos, dio al santo permiso de predicar y le cedió un antiguo templo budista para que se alojase mientras estuviese allí. Habiendo obtenido así la protección oficial, San Francisco Javier predicó con gran éxito y bautizó a muchas personas. Habiéndose enterado de que un navío portugués había atracado en Funai, Oita, de Kyushu, el santo partió de allá y resolvió partir en ese barco a visitar sus comunidades cristianas en la India, antes de hacer el deseado viaje a China. 11. Regreso a la India y expedición a la China. La cristiandad había prosperado en la India durante la ausencia de Javier, pero también se habían multiplicado las dificultades y los abusos, tanto entre los misioneros como entre las autoridades portuguesas, y todo ello necesitaba urgentemente la atención del santo. Francisco Javier emprendió la tarea con tanta caridad como firmeza. 4 meses después, el 25 de abril de 1552, se embarcó nuevamente. En Malaca, el santo fue recibido por Diego Pereira, a quien el virrey de la India había nombrado embajador ante la corte de China. Después de solventar muchas dificultades, al fin pudo conseguir los medios para su viaje a China. El santo solo conservó a su lado a un joven chino, que se llamaba Antonio. Con su ayuda esperaba poder introducirse furtivamente en China, que hasta entonces había sido inaccesible a los extranjeros. A finales de agosto de 1552, la expedición llegó a la isla desierta de Sancian, que dista unos kilómetros de la costa y está situada a 100 kilómetros al sur de Hong Kong. 12. Su muerte. Por medio de una de las naves, Francisco Javier escribió desde ahí varias cartas. Enseguida describía las medidas que había tomado, diciendo: con mucha dificultad y pagando generosamente, he conseguido que un mercader chino se comprometiese a desembarcar de noche en Cantón, no sin exigirme que jurase que no revelaría su nombre a nadie. En tanto que llegaba la ocasión de realizar el proyecto, Javier cayó enfermo. Como solo quedaba uno de los navíos portugueses, el santo se encontró en la miseria. En su última carta escribió: hace mucho tiempo que no tenía tan pocas ganas de vivir como ahora. El mercader chino no volvió a presentarse. El 21 de noviembre, el santo se vio atacado por una fiebre y se refugió en el navío. Por el movimiento del mar le hizo daño, de suerte que al día siguiente pidió que le bajaran de nuevo a tierra. Dejaron a Javier en la playa, expuesto al terrible viento del norte. Un compasivo comerciante portugués le condujo a su cabaña, tan maltrecha que el viento se colaba por las rendijas. Ahí estuvo Francisco Javier, consumido por la fiebre. Entre los espasmos del delirio, el santo oraba constantemente. Poco a poco se fue debilitando. El sábado 3 de diciembre, según escribió Antonio, viendo que estaba moribundo, le puse en la mano un cirio encendido. Poco después, entregó el alma a su Creador y Señor, con gran paz y reposo, pronunciando el nombre de Jesús. San Francisco Javier
Tenía entonces 46 años y había pasado 11 en el Oriente. Fue sepultado el domingo por la tarde. Al entierro asistieron Antonio, un portugués, y 2 esclavos. 13. Su cuerpo se conserva incorrupto. Uno de los tripulantes del navío había aconsejado que se llenase de barro el féretro para poder trasladar más tarde los restos. 10 semanas después se procedió a abrir la tumba. Al quitar el barro del rostro, los presentes descubrieron que se conservaba perfectamente fresco y que no había perdido el color. También el resto del cuerpo estaba incorrupto y solo olía a barro. El cuerpo fue trasladado a Malaca, donde todos salieron a recibirlo con gran gozo. Al fin de año fue trasladado a Goa, donde los médicos comprobaron que se hallaba incorrupto. Ahí reposa todavía en la iglesia del Buen Jesús. Francisco Javier fue canonizado en 1622, al mismo tiempo que San Ignacio de Loyola, Teresa de Ávila, Felipe Neri e Isidro el Labrador. Y hasta aquí estos 13 datos curiosos sobre la vida de San Francisco Javier, el santo de las misiones. Si te ha gustado este vídeo, por favor, dale a like y compártelo, y suscríbete si no lo estás. Muchas gracias y que Dios te bendiga.